Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendice. Bien, pues vamos a entrar al tema del día de ahora. Vamos a hablar de ataques contra la familia, parte 2. Hace tiempo les di la parte 1 y esta parte estuve pensando un tiempo en prepararla. Hace 2 semanas comencé a prepararla por todas las cosas que se han venido, ¿no? Para que aquí lo comentemos, porque vienen muchos ataques contra la familia, especialmente contra los jóvenes en su manera de pensar. Y pues tenemos que dar el punto de vista bíblico, ¿verdad? Pues vamos a hacer una oración. Padre, yo quiero poner delante de tu presencia a cada persona, a cada joven que ha venido en este día. Te pido que a través de tu Espíritu Santo tú hables a sus mentes, a sus vidas, a sus corazones, y que la palabra que se comparta sea una palabra, Señor, tocada por tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo ponga convicción en nuestras mentes y en nuestros corazones acerca de las verdades espirituales que tú nos enseñas, Señor, para que nos guiemos por esas verdades, para que realmente nuestras familias sean bendecidas y guardadas por ti, Señor. Yo pongo a cada familia que existe a este lugar delante de tu presencia. Pido que tú les bendigas, les guardes, les des de tu sabiduría, los llenes de tu presencia y de tu amor. Te lo pido, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Bien, pues esta ciudad la preparé, digo, porque ha venido muchas cosas contra los jóvenes que la vamos a estar comentando aquí dentro de la enseñanza. Miren, la Biblia nos enseña claramente que los cristianos estamos involucrados en una terrible guerra de las galaxias, una terrible guerra espiritual contra Satanás y sus demonios. Y algunos, aunque no se quieran involucrar en esa guerra, todos estamos involucrados, porque el enemigo no acepta treguas. Él viene a destruir la familia porque es una institución de Dios, nada más por esa razón. Y vean lo que la palabra nos advierte en Efesios 6:12, porque nuestra lucha no es contra seres humanos. Aunque Satanás usa a seres humanos, nuestra lucha nunca es contra un ser humano. Nunca debemos de agarrarla contra las personas, sino contra demonios y poderes satánicos que influencian las mentes y los corazones de las personas. Dice, no contra seres humanos, sino contra poderes. Así como hay gobernador en este estado, hay un presidente en el país, también en lo espiritual hay un presidente que depende de Satanás y que está gobernando esta nación, y cada uno manifiesta sus características. Por ejemplo, algo que hemos visto en México desde hace años es la corrupción. Entonces está muy relacionada esa potestad con la corrupción. Dice, contra autoridades, ¿no? Están delegadas, hay gobernadores, así como hay un gobernador en Baja California, hay un gobernador de las tinieblas sobre este país en cada estado, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Acuérdense que la Biblia dice que Satanás es el Dios con D minúscula de este siglo, así que él tiene su sello puesto en lo vemos en todo el mundo, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. La Biblia nos habla de 3 regiones celestiales. La primera es la atmósfera de la tierra, la segunda es el universo y la tercera es donde está la presencia de Dios. Pues en las 2 primeras tiene una tremenda influencia Satanás y sus demonios. Vamos a hablar de la autoridad de Dios y la rebelión satánica, que se oponen totalmente una a la otra. Fíjense, Satanás, el enemigo de Dios, lucha contra él y contra la humanidad. ¿Por qué la humanidad? Porque la humanidad está en el plan de Dios, fíjense, y lo hace a través de todos los frentes: del ocultismo, de la violencia, de la inmoralidad sexual, pornografía, desviaciones sexuales, etcétera, drogas, sectas, religiones, humanismo, y destruir el plan de Dios, que es la familia. La familia está en el corazón del plan de Dios. Y vean lo que dice la Biblia, nos advierte en 1 Timoteo 4:1, el Espíritu, y cuando viene en mayúsculas el Espíritu Santo, dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas que se están introduciendo sutilmente a través de muchas formas. Fíjense, desde el principio Dios delegó en Adán su autoridad sobre todo lo creado. Eso es lo que enseña la palabra. Dice, y dijo, están hablando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. El ser humano es un hombre y una mujer. Entre los dos tenemos las características de Dios. Unos tienen una parte y otros tienen otra parte. Las mujeres una parte y los hombres otra parte, ¿no? Dice, que tenga dominio. Aquí le está dando autoridad sobre toda la creación. Ahora, Dios le advirtió a Adán
que perdería esa autoridad si lo desobedecía, rebelándose contra él. Dice Génesis 2, 16 y 17, y le dio este mandato: tú puedes comer de todos los árboles del jardín, el jardín del Edén, allá en el paraíso, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás, con toda certeza vas a morir. Y el ser humano está formado de cuerpo, alma y espíritu. En el momento que pecó, murió espiritualmente y después murió físicamente también. Y su razón también, el alma, pues perdió, se desorientó totalmente. Ahora, Dios creó a Eva y la puso bajo la autoridad delegada de Adán. Ahora, ¿por qué lo hizo así? Pues yo no sé. Cuando usted vaya al cielo, pregúntele al Señor por qué lo hizo de esa manera. Dice, ahí en 1 Corintios 11:3 dice: ahora bien, quiero que entiendan. ¿Por qué? Porque como que a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo entender esto. Quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre. O sea que todo esposo, todo varón tiene que estar bajo la autoridad de Jesús. Mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo, y se acabaron las cabezas, los demás son cabezones. Ahora, Eva, por curiosidad, ya ven que las mujeres son muy curiosas, más que nosotros, se acercó al árbol prohibido y vio: oye, qué bonito está ese árbol, es el más padre de todos, está bien chido el árbol. No sé si lo dijo así, pero por ahí va. Y vio a la viborita ahí y dice: qué bonita, cómo me encantaría un abrigo de esos colores. Y Satanás, disfrazado de serpiente, le habló con astucia. Bueno, Satanás es muy astuto. Y con una sutil adulación para que desobedeciera a Dios. Vean lo que le dijo en Génesis 3, 4 y 5. Pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir, como dice Dios. Dios sabe muy bien que cuando coman de ese árbol se les abrirán los ores y llegarán a ser como Dios, conocedores del bien y del mal. Fíjese, les dio una mentira y les dijo una verdad también, que íbamos a ser conocedores del bien y del mal. ¿Pero por qué? Por estar en el mal. Dios es conocedor del bien y del mal sin haber practicado el mal, nunca. Pero el ser humano sí. Entonces Eva juzgó la situación según su propia mente, según su propio criterio. Se puso a platicar ahí con la serpiente, ¿no? Y actuó siguiendo su voluntad sin consultar a Adán. Y que a las señoras no les gusta mucho preguntarle al marido, ¿no? Dice: pues si yo soy más lista que pues ¿para qué le pregunto? ¿No? Bueno, aquí no pasa, pero en otras congregaciones sí pasa, ¿eh? Entonces desobedeció y perdió así la protección de Dios. Ahora, Satanás entró en ese hueco, por ese hueco, y la condujo a rebelarse y anteponer su propio razonamiento sobre el mandato de Dios. Y fíjense, dice en 1 Samuel 15:23: la rebeldía es tan grave como la adivinación. El ocultismo y la adivinación son pecados graves delante de Dios, pero aquí la Biblia dice que la rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia, que es una forma del orgullo, como el pecado de idolatría. Y ven, en el Antiguo Testamento, contra uno de los pecados que más habla el Señor es contra el pecado de idolatría. Pero fíjense, la gente que no ha nacido de nuevo necesita ver un monigotito o cualquier cosa para adorarlo, porque si no, como que se desorienta. Bueno, ¿a quién estoy adorando? Entonces, en todas las religiones del principio adoraban y si no adoraban a animales, adoraban al sol, como los incas, ¿no? Adoraban a los astros, adoraban muchas cosas, ¿no? Entonces, y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado. Así, si nosotros lo rechazamos a Él, Él también nos va a rechazar a nosotros. Ahora vamos a hablar del origen del humanismo y vamos a ver qué tan relacionado está con todo esto. La filosofía actual del yo puedo por mí mismo, fíjense, se conoce con el nombre de humanismo. Pónganlo ahí en su bosquejo. La reconocemos en todos lados donde se exigen los propios derechos, haciendo a un lado a Dios, nada más los derechos humanos. Y fíjense además cómo el ser humano, cuando anda mal, mira, hasta se disfrazan de diablo, ¿no? Porque como saben que por ahí va la cosa, ¿no? ¿No? Y critican a Dios, ¿no? Hacen muchas cosas y el ser humano hace un lado a Dios, es el punto esencial. El principal promotor de esta filosofía del humanismo fue el mismo Satanás, que fue un ángel, fíjense, quizá el ángel más bello que existía, el principal de todos, un querubín,
que fue arrojado del cielo por su rebelión y autodeterminación. Acuérdense, ahora se habla mucho de la autodeterminación de los pueblos, que ellos quieren tomar sus decisiones sin seguir las decisiones ni de Dios ni de nadie, ¿no? Así que él empezó a tomar sus propias decisiones, ¿no? Vean lo que dice Isaías 14, 13 al 15. Dice: tú que decías en tu corazón, hablando de Satanás, subiré al cielo. Ese subiré es por mí mismo. En lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, yo lo levantaré. Y en el monte del testimonio me sentaré, ahí donde se sienta Dios, en su trono. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, subiré, dice, por mí mismo, y seré semejante al Altísimo, a Dios el Padre. Pero vean la respuesta de Dios: mas tú derribado eres hasta el Seol, hasta el sepulcro, a los lados del abismo, ¿no? Y se fue él y la tercera parte de los ángeles que lo siguieron, porque el rebelde nunca anda solo, siempre se junta a otros que piensan igual con él y lo siguen, ¿no? Y los convence muy fácil. Fueron 5 autoexaltaciones, fíjense: subiré, levantaré, me sentaré, subiré otra vez y seré. Autoexaltaciones por él mismo, ¿no? Ahora, el humanismo se presenta actualmente como el anhelo del ser humano de alcanzar noblemente, fíjense esta palabra, su propio destino y hacer su propio ambiente por su propia autodeterminación. Y ahí se ve el sello completo de Satanás, sin tomar en cuenta a Dios. Lo que yo decido es lo que vale, ¿no? Y se vuelve un manipuleo también de la gente. Satanás manipula a la gente rebelde, ¿no? Vean lo que dice la escritura en Proverbios 28:2. Cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. Aquí los líderes de las naciones, ¿no? Por la rebelión pues se han dividido todas las naciones y cada nación tiene su gobernante. Ahora, la definición de humanismo, vamos a ver, el diccionario Webster dice: es una doctrina, actitud o estilo de vida centrado en intereses o en valores humanos. Fíjense, intereses y valores humanos. La mujer decide, la sociedad respeta, el Estado garantiza, la iglesia no interviene, porque a Dios es el primero que quieren echar fuera, ¿no? Y supone que la iglesia lo que debe enseñar son las verdades de Dios, no sus propias opiniones, sino las verdades de Dios. Aquí la penalización del aborto no resuelve el problema. Mi cuerpo es mi decisión, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Donde se ve que la gente no acepta lo que dice la palabra de Dios y quieren sacar sus propias decisiones. Ahora, el principal peligro del humanismo es que hace un lado a Dios. Anoten su bosquejo: a Dios es al que quiere hacer un lado, a los planes de Dios y también los mandamientos de Dios. Vean lo que dice la Biblia en el Salmo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Así que la Biblia le dice al ateo que es un necio. Yo una vez tuve un jefe que era ateo y mira, la Biblia habla de ti, fíjate lo que dice, que eres un necio. Oye, no me estés insultando, no soy yo. La Biblia, peléate con el autor. A mí no me digas nada, yo nomás te saqué lo que tú estás diciendo que eres ateo. Bueno, pues yo te saqué lo que dice la palabra de Dios al respecto, ¿no? Ahora, el humanismo como filosofía de vida se manifestó en Grecia, en la antigüedad, aunque siempre existió desde Satanás, ¿no? En Grecia se manifestó como una filosofía de vida. Luego floreció en el Renacimiento en Italia y siguió con el racionalismo y el empirismo. Continuó en el periodo de la Ilustración en el siglo XVIII con Voltaire, Montesquieu y Rousseau, que salieron de la Revolución Francesa. Todas las ideas de la Revolución Francesa, ellos influyeron mucho en todo eso, enfatizando el pensamiento racional y oponiéndose totalmente a la fe cristiana. Así que se opone a Dios, ¿no? Vean lo que dice 1 Timoteo 6:20. Dice: Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado, lo de la palabra. Evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. La falsa ciencia tiene argumentos, pero son argumentos sin sustento, como la teoría de la evolución. Ahorita vamos a ver algo de eso. La teoría de la evolución, fíjense, es contradecida por 2 leyes científicas, la primera y la segunda ley de la termodinámica. Ahora, el humanismo fue promovido con el materialismo de Carlos Marx. Aquí está Carlos Marx, también autor del comunismo, de las ideas de él salió el comunismo. Y el evolucionismo de Carlos Darwin, la evolución, la teoría de la evolución. Más tarde siguió con el existencialismo de Søren Kierkegaard,
un danés, y Jean-Paul Sartre, un francés también, y continuó con la filosofía de la ciencia promovida por Bertrand Russell, que fue considerado el mayor intelectual del siglo XX, fíjense, donde se rechazó lo sobrenatural y se adoptó un código de ética amoral, porque ya no se tomó en cuenta a Dios, y el hombre lo que decide es lo que le da vuelo a la hilacha, no lo que debe hacer, lo que le gusta a uno, ¿no? Entonces, este pensamiento, fíjense, se transmitió a través de la literatura, y acuérdense que los intelectuales son los que más leen, la poesía, el teatro y la enseñanza, y así se fue transmitiendo a mucha gente, ¿no? Ese modo de pensar. Dice en 2 de Timoteo 16, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Cuando la gente se acerca, se aleja de Dios, pues cae en distintos pecados y distintas cosas porque ya no hay moral, ¿no? Ahora, las universidades de Europa promovieron el humanismo, consiguiendo que la educación se fuera volviendo anti-Dios, ¿no? Su influencia pasó a las universidades cristianas de los Estados Unidos, como Harvard, Yale, Princeton, etcétera, que se iniciaron preparando pastores, misioneros y maestros cristianos. Y fueron metiendo otras carreras, y al rato los humanistas coordinaron las demás carreras, y fíjense, ahora todas esas universidades son laicas. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Pues en primer lugar, los cristianos tiramos la toalla, no hicimos lo que debíamos de hacer, fuimos pasivos, ¿no? Y fíjense que todavía somos muy pasivos. En el evento que nos invitaron aquí, Leobardo y Memo y todos los que fueron ahí, y la familia, ¿cómo se llama? Los Melendres, era para que hubiéramos sido como 5,000 personas y sentar un precedente mayor, pero hubo mucha apatía y no fueron ni 500 personas o 500 personas. Y fíjense, eso hace como que estamos entregando el campo de batalla sin presentar batalla, ¿no? Entonces fueron desplazando a los cristianos, y muchas veces nosotros estamos entregando el terreno a los no creyentes. ¿Qué dice Proverbios 23:7? Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En lo que estemos pensando es en lo que vamos a llegar a convertirnos. Y hay gentes que van a llevarnos a pensar de acuerdo como tienen su pensamiento, muchos humanistas, y te dirán, come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo, nomás para convencerte y llevarte a hacer lo que es su idea. Está el pensador de Rodin, ¿no? Ahora, los humanistas, para introducir y esparcir su doctrina, se han concentrado en 4 áreas. Número 1, las organizaciones humanistas. Aquí está el Instituto Smithsoniano, ¿no?, que tiene muchas cosas buenas, pero esparce principalmente el humanismo y hace un lado a Dios, ¿no? Están también las escuelas y universidades que son humanistas, casi todas, fuera de las que sean universidades cristianas. Aquí está hasta en México la Universidad Humanista, ¿no? Entonces, a través de las universidades, y las universidades presentan el humanismo, ¿no? En tercer lugar, se ha promovido por los medios de comunicación. Hay en Televisa, en Televisión Azteca. El modo de pensar de los locutores y dirigentes de ahí tienden que ser, fíjense, ellos no pueden hablar de Jesús. Si alguien habla de Jesús, lo echan para afuera. Pueden decir que creen en Dios, pero así muy por encimita, ¿no? Porque si no, los quitan, los echan para afuera, porque el pensamiento de ellos es totalmente humanista. El hombre por sí mismo va a ser su destino, ¿no? Y finalmente, la cuarta es a través de los gobiernos. Se han estado infiltrando en los gobiernos para meter toda la equidad de género, todos esos modos de pensar, y presionando a las naciones. ¿Cómo presionan? Por ejemplo, en nuestro país, ¿quieres un crédito? Pues acepta toda nuestra filosofía de equidad de género, si no, no hay crédito para tu país, ¿no? Y de esa manera van presionando a las naciones. Y ahorita México es uno de los principales promotores del humanismo en todos lados, y a través del gobierno. El gobierno está apoyando mucho, y no solo nuestro gobierno, todos los gobiernos están haciéndolo, ¿no? No estoy criticando especialmente nuestro gobierno, ellos lo hacen porque el que no depende de Dios va a depender del modo de pensar humanista totalmente. Ahora, su propósito es influenciarlos a los gobiernos y todo lo que hablamos completamente con la filosofía humanista. Y fíjense que lo que más ayuda a influenciar el humanismo, meterlo en todos lados, son los medios de comunicación. Los medios de comunicación, los dirigentes de los medios de comunicación son totalmente humanistas, y a veces permiten hablar de Dios, pero no de Jesús. Jesús, como que les molesta que alguien hable de Jesús. Entonces, fíjense, van metiendo un modo de pensar, y un modo de pensar que está afectando mucho ahora a los jóvenes. Fíjense, por ejemplo, en todas las telenovelas
A alguien le gusta a una muchacha o la muchacha al muchacho, pues vámonos a la cama, ¿no? Fuera ropa y vámonos, ¿no? Y eso es lo que enseñan. Y el joven ve eso, dice, pues eso está bien. Y no está bien, delante de los ojos de Dios es un pecado, hasta que se casen. Si no se han casado es un pecado. Y los medios de comunicación están promoviéndolo. Todas las telenovelas aquí en México están promoviendo la sexualidad de una manera, pero fuertísima, ¿no? El que ve las telenovelas, ¿no?, pues está siendo influenciado en su modo de pensar totalmente. Y no telenovelas, películas y todo tipo de cosas, igual en los cines, igual se está promoviendo. Vean, todas estas cadenas y todo está promoviendo el sexo por todos lados. Ahora, el humanismo enseña que Dios no existe. Y si existe, que es irrelevante. Que el pecado es algo cultural, algo que nos enseñaron. Que el matrimonio es un invento del hombre, aunque la Biblia dice que el matrimonio es un invento de Dios, ¿no? Que no hay valores absolutos. Todo es relativo. Nada es verdad, nada es mentira. Todo depende del color del cristal con que se mira, como dijo un poeta, ¿no? Estas ideas destruyen los fundamentos de la sociedad. Ese es el peligro, que están destruyendo los fundamentos de la sociedad. ¿Y qué dice la Biblia al respecto? Cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? Lo único que tenemos es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios, y mucha gente no quiere escucharla, ¿por qué? Por todos los argumentos humanistas que han escuchado. Pero fíjense, ¿qué le queda al justo? Pues nada más la palabra. Antes de conocer la palabra de Dios, nuestra opinión era muy parecida a la mayoría de la gente. Cuando ustedes empezaron a conocer la palabra de Dios, sabemos que lo que tenemos que obedecer nosotros es la palabra de Dios para que nuestras familias sean guardadas, estén funcionando bien. Y las que no, pues están siendo destruidas. Me acuerdo un día me dijo mi mamá, oye, de todos mis hijos, el que está mejor eres tú, y tú eras la oveja negra. Pues es que el Señor me hizo oveja blanca. Y lo que nos ha cambiado es que permitimos que Cristo entrara en nuestras vidas y que haya cambios para bien. Dice mi mamá, yo lo veo con tus hijos y los nietos que son diferentes, porque los demás andan pues muy desorientados, ¿no? Sin conocer al Señor anda uno desorientado y ni siquiera sabe que está desorientado, que es lo peor. Ahora vamos a hablar del humanismo como religión. Muchos no saben que el humanismo es una religión. El humanismo es una creencia y por lo tanto una religión. Muchos no lo quieren ver como una religión porque para ellos la religión es una creencia en un Dios. Y aquí deberíamos de haberle puesto D minúscula. Sin embargo, muchas religiones en su expresión más alta no tienen un Dios. Y ahí les voy a poner unos ejemplos. El hinduismo. Fíjense, la mayoría de la gente en la India creen hasta en 1.500 millones de dioses. Pero los brahmanes, los sacerdotes principales, los más cultos de la religión del hinduismo, ellos no creen en ningún Dios. Ellos dicen, la gente para creer en algo necesita ver monigotes. Háganle sus monigotes. El monigote que quiere, el que le gusta, y que crean en eso y que le pidan a eso, ¿no? Entonces se manipula a la gente le encanta la idolatría, está muy arraigada en el corazón de la gente. La gente que no se ha convertido a Jesús, fíjense, tiene que ver algo para creer en algo. Entonces ahí viene la idolatría, ¿no? Entonces el hinduismo lo hacen así, pero los sacerdotes brahmanes dicen, para nosotros no existe un Dios, es una energía universal, ¿no? Igual en el budismo, al final, no es un Dios, es una energía. El mismo Buda creía que él estaba siendo convertido era como un Buda, era como un ser humano, casi como Dios, pero no era Dios, hecho a través de toda esa energía y de todas esas cosas. El shintoísmo en el Japón, el animismo, que creen que todo es Dios, pero la gente que no sabe, el que sabe, saben que no hay ningún Dios. El humanismo y otras más. El hecho de no reconocer al humanismo como una religión ha conducido a muchos, fíjense, al sincretismo. El sincretismo es la combinación de dos creencias o de dos fes. Voy a ilustrárselas con un ejemplo. El becerro de oro que ocasionó en Israel una idolatría sin freno. La gente en Israel creían en el Señor, en Dios, en el Dios verdadero. Y Moisés subió a hablar con Dios un día en el monte Sinaí. Y como tardaba mucho en bajar, el mismo sacerdote Aarón dice, tengo que hacer algo porque si no aquí la gente se está desorientando. Y dice, y para desorientarla, la desorientó más todavía. Ven lo que hizo. Entonces, el becerro de oro ocasionó una idolatría sin freno. Fíjense, dice en Éxodo 32, 5 y 6, cuando Aarón vio esto, que no bajaba Moisés, construyó un altar enfrente del becerro, hizo un becerro de oro.
Y después cuando Moisés le preguntó, oye, ¿por qué hiciste esto para pervertir y dañar a la gente? ¿Por qué hiciste un ídolo para que lo adoraran? No, dice, es que yo le pedí que me dieran sus aretes, todas las mujeres y todo, y lo echó al fuego y salió esto. Sí, cómo no, ¿no? Fíjese, es la excusa más tonta, la segunda más tonta de la Biblia. La primera es la que le dio Adán al Señor, ¿no? Y la segunda es la del sacerdote, ¿no? Salió solo el becerro. Dice, y anunció, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. Y en efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron, fíjense, aunque llovió, llegaron bien tempranito y presentaron holocaustos, ¿no? Y sacrificios de comunión. Fíjense, cuando hay pachanga, la gente va aunque llueva, ¿no? A la congregación sí está más difícil, gracias a Dios, ustedes sí vinieron, ¿no? Luego el pueblo se sentó a comer y a beber, y fíjese, y se entregó al desenfreno. Esta palabra traducida como desenfreno dice que estaban danzando desnudos. El pueblo de Israel, delante de los otros pueblos, se convirtieron en una vergüenza. Decían que era un pueblo especial y se convirtieron en una vergüenza. Por eso es que el Señor se molestó tanto. Ahora, el humanismo es una religión, fíjense, con creencias. Esto es importante entenderlo. Y con muchas actividades religiosas, tiene ritos, ceremonias, tal como lo muestran los manifiestos humanistas. El primer manifiesto humanista se escribió en 1933 en una reunión de humanistas y dijeron que era una religión. El segundo fue en 1973 y ahí expresaron sus ideas y salió el símbolo de ellos, que es este, ¿no? Y fíjense, ahora vamos a ver cuáles son las creencias del humanismo para que vean que es una religión. Primera, el ser humano depende solo de sí mismo. Él es su propio Dios. Esa es una creencia del humanismo. Dios es el Señor, el hombre es su propio Dios, ¿no? Como Satanás dice, me sentaré en el trono. El hombre dice, pues yo ya me senté, ¿no? Igual que Satanás. La segunda, dicen, Dios no existe o es irrelevante si es que sí existe. Y rechazan la deidad de Jesucristo. Eso sí, totalmente. Todos los humanistas rechazan la deidad de Jesucristo. Fíjense, por ejemplo, Blaise Pascal, un sabio, un creyente, dijo, al hablar con otros y discutir con otros incrédulos, dice, le dijo a uno de ellos, prefiero equivocarme creyendo en un Dios que no existe, que le dijeron, ¿qué tal si Dios no existe?, que equivocarme no creyendo en un Dios que existe. Porque si después no hay nada, evidentemente nunca lo sabré, cuando me hunda en la nada eterna. Pero si hay algo, si hay alguien, tendré que dar cuenta de mi actitud de rechazo, ¿no? Y eso es lo que la gente no quiere, dar cuenta de su actitud de rechazo delante del Señor. La tercera creencia, fíjense, para que vean que es una fe, ponen su fe en la teoría de la evolución. Y la teoría de la evolución parte de esto. Primero no había nada, después aparecieron unos gases. ¿Quién los echó? ¿Quién sabe? Y los gases explotaron. ¿Cómo? No sé, pero explotaron, ¿no? Y de ahí salió una amiba, ¿no? Y la amiba se hizo una amibota, ¿no? Y luego salió un caracol, y luego así fue evolucionando hasta que aparece el ser humano, ¿no? Y un día platicando con un ateo, dijo, ¿tú crees esto? Sí. ¿Sabes qué? Yo le dije, yo admiro tu fe. Yo no puedo tener esa fe tan grande como la que tú tienes. Es enorme tu fe. Es de alabar tu fe, no tu creencia. Porque creer que venimos de unos gases que explotaron, pues está muy, ¿no? Está muy difícil. Es más fácil creer que Dios creó todo, ¿no? Que creer que evolucionamos así. Y además no hay pruebas de la evolución. Hay unos saltos tremendos de un lugar a otro, así que no ha sido probada. Por eso es una teoría. Si no, sería ley de la evolución, y es una teoría. Y sin embargo se enseña en universidades y en escuelas como si fuera la verdad, ¿no? Entonces, en cuarto lugar, niegan los valores absolutos. Para ellos todo es relativo. No hay verdades morales ni nada. Por ejemplo, la teoría sobre la educación de los niños, que empezó hace muchos años con el doctor Spock en los Estados Unidos. Él dijo que al niño hay que dejarle hacer lo que le dé la gana. Después de que salió una generación de rebeldes, el doctor Spock dice, me equivoqué, pero ya había causado un daño terrible. Y fíjense ahora lo que están enseñando en la educación, que el niño pues tenga su muñeca y que le dé lechita desde chiquito al niño, ¿no? Lo están feminizando a los niños. Y a las mujeres, dale sus armas, así como
como el Rambo, ¿no? La Ramba, ¿no? Así, ¿no? A las mujeres desde chiquitas enseñarle que todo. Mira, a los niños a jugar con muñequitas y a jugar con cosas, ¿no? Y las niñas con juegos que gustan a los hombres. Y los venden en el Toys R Us y en muchas tiendas ya de todos ese tipo de juegos. Entonces fíjense cómo niegan los valores absolutos y se están metiendo en los juguetes y en todo. En quinto lugar, apoyan la total libertad sexual. Todo es permitido y vean la cara de ¿no? Los niños se ponen a ver las computadoras y a jugar. Hemos estado en restaurantes, que están en el restaurante, los niños chiquitos con sus tablets y no pelan a nadie, ¿no? Ni al abuelo, ni al papá, ni a nadie, porque están con la tablet, ¿no? Entonces se pican mucho con las computadoras, ¿no? Y ahí todo lo apoyan y se ve bien, todo se ve bien. Fíjense, le digo ahora las telenovelas, en todas las telenovelas, rara la que no. Si hay una que no, es que fue una telenovela de los 60s o de los 70s, ¿no? Pero en todas las telenovelas le gusta a una muchacha y le dice, ok, vamos, quítate la ropa y vámonos, ¿no? Y eso es lo que enseñan. Y el joven ve eso y dice, pues así van las cosas, ¿no? Mis papás están anticuados, ¿no? La Biblia está anticuada, ¿no? Llegan a pensar, ¿por qué? Por toda esa influencia que están recibiendo, pero fíjense, se están convirtiendo en cuates de estos, ¿no? Ya ven la película del sadomasoquismo y de todo eso, en las 50 sombras de Grey, que es lo que está causando. Ya la semana pasada causó muchos problemas en Estados Unidos. Hubo jovencitos que violaron a las novias y las encadenaron y todo porque pues lo vieron en la película, ¿no? Y después le preguntaron a la muchacha, ¿y qué fue muy romántico? Porque dicen que es muy romántico. No, nada romántico. Si me puso una golpiza, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Eso es lo que está trayendo esto y se están convirtiendo muchos jóvenes así como este cuate, ¿no? Al rato por la sífilis hasta granos en la nariz y en la lengua y todo. ¿Quién sabe qué pueda pasar, ¿no? Entonces, en sexto lugar, fíjense, la fe del humanismo es, si la mayoría está de acuerdo, o sea, la democracia, apoyan al aborto, la eutanasia, que es la muerte por misericordia, cuando una persona ya está muy enferma, y el suicidio. Cuando no hay valores, fíjense, todo es asunto de mayorías. Y la Biblia dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal. Así que la mayoría, como dijo un intelectual, raramente tiene la razón, porque a la mayoría le gusta darle vuelo a la hilacha. ¿Qué dicen ahora? Tu cuerpo es tuyo, ahora y para siempre, y de nadie más. Y así lo enseñan en muchas publicidades, ¿no? Ahora, veamos un video. Vean aquí la ardillita tomándose su soda. Vamos a ver este video que habla del Salmo 23 con Danilo Montero. Pongan la atención al Salmo 23. Yo quiero aprovechar que tienes esa palabra en tu corazón y te invito a que cantes. Ese es un salmo viejísimo. Salmo 23, y que lo cantes conmigo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, Él confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es
mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, Él confortará. Mi alma me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me faltará, nada me faltará, oh, nada me faltará, nada no me faltará. Bueno, fíjense, Dios dice, el Señor es mi pastor, nada me falta, en el Salmo 23, verso 1. Pero los humanistas han cambiado el Salmo 23. Ahora le voy a decir cómo se interpreta. Comenzando con, yo soy el pastor, el ser humano es Dios. Y fíjense, ¿quién es el que está influenciando? El enemigo, hasta los líderes mundiales, ¿no? Yo soy el pastor, el ser humano es Dios. Y el que sea más jefe es más Dios, ¿no? Siguiendo con, las ovejas son el pastor, la democracia. La mayoría opina, y les digo, la mayoría casi siempre está equivocada. ¿Por qué? Porque le quiere dar vuelo a la hilacha. Si le pone una ley, tú puedes hacer lo que quieras, pues eso está bien, ¿no? Entonces, a lo mejor es el menos malo de los gobiernos, pero es malo, ¿no? También. El único es una teocracia, pero realmente dependiendo de Dios con el pueblo de Israel en la antigüedad, ¿no? Ahora, continuando con todo es mi pastor, una confusión tremenda. Ya la gente no sabe ni quién es su pastor, ¿no? Creen en todo, le piden a todo, y a san este, y san el otro, y san aquello, y hay una confusión tremenda, ¿no? Y para finalizar con nada es mi pastor, una anarquía total. Ni Dios, ni patria, ni rey, ni amo. Como el libro de los hijos de la anarquía, que están haciendo hicieron una película también de los hijos de la anarquía, y tienen la muerte y todo. Los anárquicos que hacen todos los desórdenes son los que se han metido ahí con los maestros y con todas las manifestaciones que hay, han metido sus ideas y son los que andan destrozando todo lo que pueden, ¿no? Y que le echen la culpa también a los demás. Entonces, una anarquía total. Ahora, cuando hay anarquía, ¿saben cómo es la única manera de controlarla? Con dictadura. Y se está preparando el camino para un hombre que va a venir. Vamos a hablar del humanismo y el plan de Dios. Fíjense, ya hemos visto que atrás del humanismo agnóstico está Satanás, el enemigo de Dios, oponiéndose al plan y al propósito de Dios. Fíjense, el plan de Dios siempre ha sido formar una familia con el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los seres humanos que se han convertido en sus hijos al haber creído y recibido a Jesucristo. Porque muchos creen que todos somos hijos de Dios. La Biblia no dice que todos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios. Y llegamos a ser hijos de Dios cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. Fíjense, vean lo que dice en Juan 1:12. Mas a cuantos le recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y ahorita, antes de continuar,
quiero hacer una invitación para todos los que han venido aquí, que nunca han tomado una decisión de entregarle su vida y su corazón a Jesús. Yo lo quiero invitar en este momento para que lo haga. Dígale así al Señor, los demás vamos a acompañarlo, dígale: Señor Jesús, gracias porque me amas. Yo reconozco que tú moriste en la cruz para pagar al precio de tu sangre por mis pecados, para limpiarme de mis pecados. Gracias, Señor, por amarme de esa manera. Y Señor, yo te pido perdón por haberte ofendido. Y en este momento tomo la decisión de abrir la puerta de mi corazón y te recibo como mi Salvador personal y como el Señor de mi vida. Gracias por entrar a mi corazón. Gracias, Señor. Y el Señor dice, y a todos los que le recibieron, Él no los va a dejar. Al que cree en Él, al que a mí viene, no le echo fuera, dice Jesús, ¿no? Así que si usted tomó esa decisión, es la mejor. Ahora, el apóstol Pablo nos enseña que toda familia en el cielo y en la tierra recibe su nombre de parte de Dios Padre. Así que Satanás quiere destruir la imagen de Dios Padre y por lo mismo la imagen del Padre aquí en la tierra. Y lo ha logrado en muchos sentidos, porque la mayoría de los padres no reflejan el carácter amoroso de Dios. La palabra en griego traducida familia es pater, derivada de padre, y de ahí viene también la palabra patria, ¿no? Fíjese, la Biblia afirma que una familia son individuos compartiendo un estado o condición derivados del carácter de un padre, ¿no? De Dios Padre, quien a su vez recibe su identidad de Dios Padre. Ahí recibimos nuestra identidad. Ahora, dice en Efesios 3, 14 y 15, son palabras del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Vean aquí una familia unida orando, ¿no? Y aquí vemos una familia desunida, ¿no? La familia humana actual está confundida con la filosofía humanista y necesita de una revelación renovada del significado de la paternidad de Dios para que se pueda entender a sí misma y para que funcione con éxito, solo acercándonos a Dios, ¿no? Por eso el propósito de Satanás ha sido destruir el matrimonio y la familia a través de la falta de amor, de la falta de comunicación, de la apatía de los padres, de la rebelión de los hijos, de la violencia intrafamiliar, ya sea verbal o física, del amor sin disciplina, porque ahora hay una anarquía, así que hasta en la familia no hay disciplina con los hijos, ¿verdad? Ahora necesitamos ejercer una disciplina en amor. Dios ordenó desde el principio: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. ¿Cuándo? Continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, viajando en la carretera con ellos, cuando te acuestes y cuando te levantes. Pero no lo haga de una manera religiosa, hágalo de una manera amena. Los niños entienden cuando le estamos hablando del corazón o le estamos hablando nada más de boca para afuera. Cuando ya para nosotros se vuelve un acto religioso, la oración o el devocional, los niños lo entienden y ya no lo reciben, ya no lo aceptan. Entonces ellos tienen que ver que hay vida en lo que estamos diciéndoles de Dios. Ahora, Dios escogió y llamó a un hombre llamado Abraham, que muchos dicen: ¿por qué Dios escogió al pueblo de Israel y no otro pueblo? Bueno, Abraham no era un judío. ¿Sabían ustedes que Abraham era un arameo, ¿no? Y él es el padre de multitudes, quiere decir Abraham. Antes era Abraham, que era padre enaltecido. El Señor de repente le puso: ahora te vas a llamar Abraham, y le dio una promesa de bendición. Así que Sara, cuando le hablaba, le dice: padre de multitudes, vente a comer. Y no tenía ni un hijo, por fe, ¿verdad? Pero llegó a ser padre de multitudes. Hasta los cristianos somos descendientes de Abraham a través de Jesús, ¿no? Ahora, ¿por qué lo escogió Dios a Abraham? Porque él sabía que instruiría a sus hijos y a su familia. Para Dios eso es lo importante, que instruyamos a nuestros hijos y a nuestra familia. Vean lo que dice en Génesis 18, 19. Yo lo he elegido para que instruya a sus hijos y a su familia, a fin de que se mantengan en el camino del Señor y pongan en práctica lo que es justo y recto. Así el Señor cumplirá lo que le ha prometido. 7 promesas de bendición en Génesis 12. Pero la condición era que él instruyera a sus hijos y a su familia, fíjense, a su esposa, a los que vivían en su casa, a sus siervos también. Ahora, otra forma de humanismo es el moderno concepto
de equidad de género, que procura cambiar a la familia, la educación y las leyes, ¿no? Y está promovido desde la ONU. Y ya les dije, a los países que lo aceptan se les dan créditos, se les dan muchas cosas positivas, y a los que no, se les mantiene restringidos, ¿no? Y fíjese, ahora más que nunca los cristianos necesitamos conocer bien lo que enseña la Biblia. Por eso les recomiendo leer la Biblia completa en un año. Si no, usted no ha entrado ni a parvulito en lo espiritual, ya que estas influencias están confundiendo a muchos, especialmente a los jóvenes, incapacitándoles para diferenciar entre lo bueno y lo malo. Muchos jóvenes ya están incapacitados para diferenciar con todo lo que ven en la televisión, en los videos, en las tablets, en la internet. Ya creen que lo cristiano es anticuado, ¿no? ¿Qué dice Isaías 5:20? Hay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ay, ¿no? Ahora el matrimonio entre hombres o mujeres, la falta de respeto a la gente, el alcoholismo, etcétera. Todas esas cosas están afectando y destruyendo a las familias y el modo de pensar de los jóvenes. Y fíjense, los valores actuales del humanismo dados por el 51% de la gente, porque son las mayorías, están primero la comodidad personal. La gente busca la comodidad personal. Esto comenzó desde hace muchos años en los Estados Unidos. Primero, que yo está bien, no se metan en mi vida privada, ¿no? Y segundo, la búsqueda de prosperidad material. Lo que importa es tener dinero, ¿no? Eso es lo que importa. Y aquí el problema de esta señora: ay, mira, mi hija se volvió darquina, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos, no? Ok. Ahora, ambas, la comodidad personal y la búsqueda de prosperidad material, están fundamentadas en el egoísmo. Fíjense, que nos aleja de Dios. El egoísmo nos aleja de Dios. Está bien que enseñarle a nuestros hijos a tener a buscar lo mejor para él y para su familia. Pero vean lo que dice la Escritura en Proverbios 14:2. El que va por buen camino teme al Señor, tiene un temor reverente de Dios. El que va por mal camino lo desprecia. Así que muchos que despreciaron a Dios ahora están enseñando a la gente a seguir los malos caminos. ¿Y cuáles son las consecuencias? Fíjense, el historiador Edward Gibbon, en su libro La declinación y la caída del Imperio Romano, que son muchos tomos, ¿no?, señala las principales causas de la caída de Roma, del Imperio Romano, y da estas razones. Número 1, apego desmedido a la tentación y al lujo. Esta es la casa del líder de la Iglesia de Dios Universal, ¿no? Imagínense, con papel de oro, toda la casa, ¿sí? Imagínense, una cosa tremenda, un lujo súper desmedido, ¿no? Y esta es la casa chica. Ay, ¿no? Entonces, número 1, apego desmedido a la ostentación y al lujo, que eso es lo que se está buscando. Y no debemos enseñarles a nuestros hijos a buscar eso. Número 2, enorme distanciación entre los ricos y pobres. Unos no tienen ni qué comer, otros tienen muchos lujos y muchas cosas, ¿no? Y lo que tenemos, por eso el cristiano debe de apoyar a la gente que está necesitada, ¿no? Número 3, la desintegración de la familia. Fíjense, la familia se está desintegrando, se está rompiendo. Esa es una de las causas. Todas estas cosas están pasando ahora, ¿no? Número 4, la obsesión por el sexo y desviaciones sexuales. Eso destruyó a Roma. Y eso es lo que nos está destruyendo también a nosotros. Vean, 50 sombras de Grey y todo, ¿no? Desviaciones sexuales. Y se presentan ahora como algo positivo. Hasta alguna gente dijo que es romántico. Y los jóvenes lo ven y dicen: pues voy a ver la película, ¿no? Ahí voy a aprender nuevas técnicas, ¿no? Sí, cómo no, ¿eh? Otro, el deseo de querer vivir del Estado. Hay muchos que dicen: yo no quiero que me den, nomás que me pongan donde hay, aunque sea de diputado o senador, sería mejor, o secretario, o una cosa de esas, ¿no? Yo me encargo de lo demás, ¿no? El deseo de querer vivir del Estado. ¿Cuánta gente quiere vivir del Estado? ¿Pero qué dice Proverbios 16:6? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Misericordia y verdad. Y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Cuando uno tiene un temor reverente de Dios, se va a apartar uno del mal. Fíjense, las condiciones del mundo actual son muy similares a la de la Roma antigua. Voltaire, un ateo conocido como el padre de la Ilustración, en el siglo XVIII describió patéticamente al ser humano. Fíjese cómo lo describió: átomos atormentados en esta bola de arcilla. Dice, como somos de tierra,
Somos átomos atormentados. Yo no me considero ningún átomo atormentado, ¿no? Si yo tengo una relación con el Señor Jesucristo, yo vivo contento, vivo feliz, no soy ningún átomo atormentado. El átomo atormentado era el de él por haberse alejado de Dios, ¿no? Buscando a tientas en la oscuridad una luz que le guíe. Fíjense, esta es una ilustración de lo que es una persona atea, que no cree en Dios, ¿no? Átomos atormentados, fíjense, buscando a tientas en la oscuridad una luz que le guíe. Nosotros sabemos que Jesús es la luz y que nosotros debemos de reflejar a Jesús. Nosotros también somos la luz del mundo en un sentido. Dice, ustedes son la luz del mundo. Primero dijo, yo soy la luz del mundo, y luego ustedes, ¿por qué? Porque tenemos que reflejarlo a Él, ¿no? Pero fíjense el modo de pensar tan negativo y tan pesimista de un ateo, ¿no? Ahora, pero la Biblia nos da palabras de esperanza al hablarnos de la razón de la venida de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Fíjense lo que dice la Biblia en Lucas 1:79. ¿Para qué vino? Para dar luz a los que viven en tinieblas. Ahora la gente vive en tinieblas y ni siquiera se da cuenta que está en las tinieblas. En la más terrible oscuridad, así está la gente, en la más terrible oscuridad, y ni cuenta se da, para guiar nuestros pasos por la senda de la paz. El incrédulo no tiene paz. Yo me acuerdo que algo que cuando yo recibí a Cristo en mi corazón la primera vez, por primera vez en mi vida tuve paz. Y le dije a una persona, fíjate, ahora tengo paz. Y vi esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo Jesús. Antes no tenía paz, y leí en la Biblia que dice, el impío no tiene paz. Por impío no tenía paz. Pero cuando recibimos al Señor, recibimos su paz también. Ahora, los cristianos no podemos olvidar que estamos involucrados en una terrible guerra de las galaxias contra Satanás y sus demonios. ¿No le gusta, antoja darle un beso a uno de estos? ¿No? En Efesios 6:12 lo dice. Y que el humanismo, fíjense, que está centrado en el ser humano, es una estrategia de Satanás fundamentada en el engaño. Vean aquí a este niño vestido de niña, desde chiquito, dice, miren, preescolar, ¿no? En preescolar lo de equidad de género, todos los conceptos. Este niño, la niña vestido de niño y el niño vestido de niña, y enseñándolo desde el preescolar para que ellos escojan su sexo. Y nomás imagínense eso, dejar a un niño que él escoge el sexo que debe tener, ¿no? Pues si ya se lo escogió Dios, ¿para qué anda buscándole, ¿no? Y el que le busque las desviaciones termina desviado, ¿no? Dice en 2 Corintios 11, 14 y 15, y no es de extrañar ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Para convencer a la gente, Satanás se disfraza de ángel de luz y la gente lo ve muy bonito. Fíjense, por ejemplo, un día que hablé con un conocido que terminó en la cárcel porque lo agarraron borracho manejando. Y digo, ¿y por qué caíste en eso? Pues es que vi en la televisión que la rubia de categoría. Digo, ¿ya te fue a visitar a la cárcel la rubia de categoría? No. Le digo, más bien deberían de presentar en lugar de eso a un borracho vomitado tirado en la calle, porque eso pasa mucho más seguido a que la rubia de categoría vaya a visitar a un borracho, ¿no? Entonces, no es de sorprendernos que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia, los servidores de Satanás. Su fin corresponderá a lo que merecen sus acciones. Qué tremendo, ¿no? Fíjense aquí el poder de las tinieblas. Satanás está controlando las ciudades. Él es el Dios de este siglo con D minúscula, ¿no? Y controla a la gente y controla a los gobernantes. Por eso tenemos que orar por ellos y levantarlos en oración. Ahora, Satanás le hace creer al ser humano que el humanismo no es una religión. Sin embargo, como en la religión, deifica al ser humano tal como lo hizo al principio con Eva. El humanismo deifica al ser humano. Aquí en la segunda asamblea anual, humanistas y seculares, y fíjense, creen en la teoría de la evolución, 4 de octubre del 2014 a las 10 de la mañana, el colegio de abogados, etcétera, pues, y la gente, el humanismo, primero Dios, y hasta creen en los platillos voladores, ¿no? Pueden creer más en eso que creer en Dios. Aquí me acuerdo de lo que dice en Génesis 3:5, se les abrirán los ojos y llegarán a ser como Dios. Así le dijo Satanás a Eva. Y si se les abrieron sus ojos a la condición de destrucción en la que se encontraban, ¿no? Ahora, estos postulados están preparando el camino para que un día la humanidad deifique a un hombre como si fuera Dios, y Satanás le dará toda su autoridad a ese hombre, ¿no? Ahí viene en Tesalonicenses, este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios.
Él va a ayudarle a los judíos a construir el templo de Jerusalén, el tercer templo, y ahí se va a proclamar Dios, y los judíos se le van a voltear, y va a comenzar una persecución contra los judíos peor que la de Hitler. Y pretender ser Dios, va a pretender ser Dios el anticristo. Le digo, cuando hay anarquía, un hombre va a traer, a través de una dictadura, va a imponer su propio modo de pensar. ¿No recuerdan que les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Dice Pablo. Bien saben que hay algo que detiene a ese hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo, hasta el tiempo en que Dios lo permita. Y fíjese, y continúa aquí, es 2 de Tesalonicenses 2, 4 al 7. Es cierto que el misterio de la iniquidad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. El misterio de la iniquidad. ¿Quién es el que lo detiene? El Espíritu Santo. Y el misterio de la iniquidad, imagínense, cada vez las cosas se van a ir poniendo peores. Y cuando el Espíritu Santo se vaya de esta tierra, cuando sea el arrebatamiento de los creyentes, van a ser soltados sobre la tierra los demonios más perversos que hay, que están en el abismo. Es una parte de los infiernos que más adelante les voy a hablar de eso. Van a ser soltados sobre la tierra. Así que imagínense cómo estará el ambiente. Échele 1000 veces más podrido que el de ahora, ¿no? Ahora, el fundamento filosófico para todo esto que les he hablado ya está dado, y el escenario para la aparición del anticristo ya está preparándose con gran rapidez. ¿Cuándo sea? No lo sabemos, pero se está preparando. Dice en 2 de Tesalonicenses 2, 9 y 10, el malvado vendrá por obra de Satanás, con toda clase de milagros, señales y prodigios falsos, fíjense, y con eso va a engañar a la gente. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos. Al que va a engañar es al que quiere ser engañado, al que no quiso buscar la verdad de Dios, y va a caer en un engaño tremendo. Ahora, Dios ama al ser humano y anhela atraerlo hacia Él con su amor para formar parte de su familia celestial. Dios te ama y anhela llevarte hacia Él. Fíjense que una familia en medio de las turbulencias del mar, parada sobre una roca, nuestra roca es Cristo, ¿no? Y aquí el Señor siendo el protector y cuidador de la familia. Recibe a Jesucristo en tu corazón para ser su hijo o su hija, así como los que lo hicieron en la mañana, y obedece sus mandamientos. Dice en Juan 3:16, esto les va a confirmar que tomaron la decisión de entregarle su corazón a Jesús lo correcto. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él, creer en el griego es la palabra episteuien, que quiere decir creer y confiar, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y recibe esa vida eterna desde ahorita. Ahora, como oveja de Cristo, lucha por tu familia, miren, hasta con misiles y todo, ¿no? Una oveja armada, así tenemos que ser, ¿no? Tenemos que luchar por la familia, por los valores de la familia y todo para que le vaya bien a nuestra familia. Vamos a orar. Padre, yo quiero poner delante de tu presencia a cada persona y familia que se encuentra aquí en este día. Señor, te pido que a través de tu Espíritu Santo tú hagas que la palabra que hemos compartido en este día no quede únicamente flotando en nuestra mente, sino que descienda hasta el fondo de nuestro corazón y nos motive a hacer cambios, Señor. Cambios para bien, cambios en el que te pongamos a ti en primer lugar en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Y Padre, que instruyamos a nuestros hijos y los preparemos en estos tiempos de tanta incertidumbre y de tanta confusión, Señor. Padre, gracias porque tú nos has dejado tu palabra, porque en tu palabra tenemos los mandamientos y lineamientos que necesitamos seguir. Ayúdanos para leerla juntos como familia, para aprender cada vez más de tu palabra, para llenarnos de tu palabra, para estar orando por nuestros hijos, para instruirlos en tus caminos. Te pedimos todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, en el nombre de Jesús.